Y vamos a pasar la palabra a Luis Rueda Galán, que es doctor en Patrimonio por la Universidad de Jaén y doctor en Historia del Arte por la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París, gracias a una tesis dedicada a la conversión de mezquitas en la península ibérica entre los siglos XII y XV, la cual se encuentra en proceso de publicación por la editorial de 2010. Durante este curso desarrolló un proyecto de investigación sobre manuscritos europeos de arquitectura en la Biblioteca Houghton de la Universidad de Harvard. Ha disfrutado de becas de investigación en el Instituto Max Planck de Historia del Arte de Florencia, en la Escuela de Arquitectura de Florencia, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en el Archivo Apostólico Vaticano. Está publicando sus trabajos en diversas revistas científicas de ámbito internacional y es miembro de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo. Actualmente sus estudios se ocupan del arte y la arquitectura europeas entre el 1300 y el 1700, con especial atención a las relaciones interreligiosas, a la imagen de Jerusalén en Europa y a la circulación global de ideas y modelos arquitectónicos exteriores. Su intervención lleva por título El de Santo Domingo y el urbanismo de Jaén tras la conquista cristiana. Muchas gracias, Rafael, por la invitación en primer lugar y sobre todo a Jaén Genuino por estas iniciativas tan estupendas que tanto están haciendo por dar a conocer el patrimonio de la ciudad y sobre todo ayudando a despertar conciencias y a mover conciencias que es tan importante como lo primero. Bueno, hemos visto, vamos con esta evolución diacrónica del espacio, ¿no? de esa manzana de Santo Domingo, y al llegar a la época cristiana, como es bien sabido, en 1246, probablemente entre finales del mes de febrero y mediados de marzo, y la fecha, como verán ahora, tiene cierta importancia porque tiene vinculación incluso con el propio nombre del convento, la propia vocación que se le acabará asignando al convento una vez fundado. Como decía, la ciudad de Jaén, en 1246, después de muchos intentos por parte de distintos reinos cristianos, ya Alfonso VII, el emperador, intentó en 1150, asedió durante el verano de aquel año la ciudad e intentó tomarla sin éxito, y luego el propio Fernando III, en diferentes ocasiones desde los años 20, una vez que tomó Baeza, su objetivo claro era llegar hasta Jaén, pero por lo menos en 2 ocasiones antes de esta fueron rechazados los ejércitos cristianos, fundamentalmente por las defensas almohades, ¿no? que habían construido unas defensas muy fuertes. Como decía, en 1246 lo que sucede en Jaén es lo que sucedía en cada una de las ciudades andaluzíes conquistadas por los reinos cristianos. Y es que una vez que el rey entraba, en este caso a través de un pacto por el cual el famoso rey Malamar, ¿no? ya desde 1238 sultán de Granada y señor de Jaén, después de un año entero de asedio, desde el verano del 45 durísimo, pues se ve obligado a entregar la ciudad a Fernando III, ¿no? Y Fernando III hace lo que venían haciendo históricamente los reinos cristianos cada vez que conquistaban una ciudad andalusí, que es repartírsela. Y repartírsela empezando por orden jerárquico, por la propia monarquía, y pasando por cada una de la nobleza y de los personajes, sobre todo de las órdenes militares, que acompañaban al ejército del rey Cayetano. En este caso, en Jaén, no se conserva el documento de repartimiento que se conoce, ¿no? Ese documento por el cual se hace el reparto de la ciudad entre los diferentes actores que han participado en su toma, como sí sucede, por ejemplo, casos del de Sevilla se conserva el documento, el de Murcia se conserva parcialmente, si no me falla la memoria, el de Jerez de la Frontera también, en buena medida, pero en Jaén no tenemos documento que nos diga cómo se hizo ese reparto. De todas formas, hay otros documentos que nos aportan datos puntuales, además del propio desarrollo de los acontecimientos, porque evidentemente lo primero que se hacía era entregar todas las mezquitas a la iglesia junto con sus bienes a Ibiza, ¿no? Entonces, la iglesia evidentemente ocupaba las mezquitas, las convertía en iglesia
Y así en Jaén pues nace prácticamente, nace la propia iglesia de Santa María, la que sería catedral posteriormente, ¿no? Sobre la mezquita mayor, probablemente construida en época almohade, aunque no tengamos tampoco datos precisos para poder asegurarlo, pero casi con total seguridad construida en ese periodo, ¿no? Y el resto de mezquitas de barrio pasan a ser las primeras parroquias, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la Magdalena tenemos evidencias materiales de que fue una mezquita, pero bueno, yo creo que me puedo atrever sin ningún problema a asegurar que prácticamente todas las parroquias históricas de las primeras parroquias de Jaén tienen en su origen una mezquita, sin duda. Y lo que pasa es que tampoco ha habido oportunidad de intervenir, que yo sepa, en demasiadas. No hay oportunidad, pero yo estoy seguro que si algún día hay oportunidad, en más de una aparecerán restos, porque es no por nada, sino porque es el modus operandi habitual de los castellanos cuando conquistaban una ciudad. Esto no pasa en Jaén, pasa en todas las ciudades. Como decía, a la iglesia le reparte eso. Sabemos que a algunos maestres de las órdenes militares se les asigna una serie de casas de la nobleza, probablemente de la nobleza almohade, de la nobleza andalusí, ¿no? Porque los documentos nos dan nombres transliterados árabes, ¿no? Y la monarquía normalmente se quedaba pues con los palacios, bien del gobernador o de quien que fuese la máxima personalidad del poder almohade en la ciudad. Pasa en Sevilla, pasa en Córdoba, pasa en Baeza en un primer lugar, ¿no? Donde el rey Fernando III ocupa el que había sido el palacio, los palacios de los regentes almohades, y en Jaén pues probablemente hizo lo mismo. Lo que pasa es que no tenemos ningún dato que desde el punto de vista documental que sostenga esto, pero desde luego ya hemos visto que voy a salir un poco de aquí, espero que se pueda ver bien, porque voy a utilizar un poco esta vista que ya ha puesto el profesor Galera de Van Diepengemerde, y vamos a acercarnos un poco a esa. La verdad es que esta es una vista que se dibuja, como ha dicho el profesor Galera, esta es de 1567, que se dibuja por orden de Felipe II. Se hacen prácticamente de todas las ciudades importantes castellanas, estas vistas coreográficas que, aunque como digo es casi más de 3 siglos posterior a la conquista de la ciudad, pero la ciudad sigue manteniendo en gran medida mucha de su fisionomía medieval, ¿no? Bueno, mantiene evidentemente el cinto de murallas, sobre todo esta parte más occidental y más al norte, ¿no? Y luego la parte que ya se cree que es más de época cristiana, ¿no? A partir de la puerta de carnicerías, que era esta que está aquí, ¿no? Hacia allá, bueno, pero vemos algunas cosas se distinguen claramente. La catedral 1567, la fecha es importante porque ahora en el caso de Santo Domingo, que ahora nos vamos a acercar, es anterior a la Reforma. O sea, la imagen que ofrece de la iglesia de Santo Domingo, el dibujo, aunque tengo que señalar que no se puede tomar esto como si fuera una fotografía. O sea, simplemente son indicios, porque Van Diepengemerde lo que hacía era dibujar primero los hitos más importantes arquitectónicos de la ciudad y luego el resto del caserío lo completaba de buena manera. Hay inexactitudes, hay fallas en escala, en fin. No se puede tomar con una fotografía, pero sí es cierto que nos da indicios para ver un poco el estado de las cosas al final del periodo medieval, ¿no? Bueno, vemos evidentemente el volumen de la catedral en obra. Aquí tienen la grúa en la zona, en el bloque de la sacristía que se estaba construyendo en ese momento. Vemos los volúmenes de la antigua iglesia medieval, los que no me voy a meter, pero muy interesante. Una torre desconocida, pero que construye el obispo. Bueno, a mediados del siglo XV, este obispo, que se me acaba de ir el nombre, el que tenía los conflictos con el condestable, no, es anterior a Estúñiga, es el que tiene todos los conflictos con el condestable. Perdónenme, pero es que a veces me patina la memoria. Construye esta torre en plena plaza de Santa María, precisamente con objetivo de defenderse de los ataques del partido del condestable. Y de la que da noticia el Deán Mazas,
pero de la que no se conoce nada, porque se derribó muy poco después. Y si nos venimos aquí a esta zona, y ahora la ampliaré un poco más, vamos a ampliar esta zona, que es la que interesa. Pues aquí tenemos en la V, es la puerta de Aceituno, y en la K la puerta de Baeza. Si vamos subiendo, aquí en el número 6 es San Andrés, se distingue perfectamente el volumen de la del cimborrio de la Santa Capilla y la antigua torre que tenía, derribada también. En el 10 vemos el volumen de la torre del Concejo junto a San Juan. A la derecha, fijamos, vemos otro cimborrio que es precisamente el lugar en el que estamos, la primitiva iglesia de San Juan de Dios, construida a principios del siglo XVI, y las dos torres de la Magdalena, como ven a la derecha, cuadrada y mocha con una cruz encima, es el antiguo alminar de la mezquita, y la que se construye en el lado opuesto de la fachada y que se remodela ya en el siglo XVI, ¿no? Y aquí en el centro, con la G minúscula, pues tenemos el estado, evidentemente muy abocetado, del edificio de la iglesia del convento en 1567, o sea, antes de la reforma que se concluye en torno a 1578 al 80 y tantos. Y vemos que se perciben unos rasgos que ahora abundaremos. Vemos que es un tejado a dos aguas, una serie de líneas verticales que evidentemente son contrafuertes, ¿no? Y vemos el volumen de una torre aquí a la derecha con chapitel, que evidentemente entiendo, ahora veremos que a mi entender quedan restos en la fachada de lo que era la torre de la iglesia del convento, que se derribó en tiempos posteriores. Bueno, vuelvo a la presentación porque, como decía, Santo Domingo, que hemos visto que era evidentemente la sala, como contaban Mercedes e Irene, palacios de época omeya y luego de época almohade, alcázares, como bien ha argumentado Irene, no tenemos ningún dato, pero lo más lógico es que si ya en 1382, vamos a ver ahora el documento por el que Juan I donaba a los dominicos sus antiguas casas para que hicieran el convento, y no tenemos otro uso, lo más lógico es que los reyes de Castilla, que conservaron en cada ciudad importante los palacios más importantes almohades de la ciudad, los utilizaran en sus frecuentes estancias en la ciudad. Jaén, como saben, durante todo el siglo XIV es un punto caliente de la frontera con la guerra de Granada, y tenemos documentados, no son todas, solamente algunas de las que están documentadas, de estancias de los reyes de Castilla durante los siglos XIII y XIV, que prácticamente todos, se me ha olvidado incluir a Enrique II, pero bueno, prácticamente todos pasan temporadas en la ciudad. Como saben, el propio Fernando IV murió precisamente en una de estas estancias en Jaén, ¿no? O sea que lo más probable es que hasta el año de 1382, cuando se produce la donación a los dominicos, el palacio se siguiera utilizando en cierta medida porque los reyes de Castilla venían con frecuencia a la ciudad, ¿no? Ahí tienen el documento muy interesante, esto lo recoge, la verdad es que es un extracto del documento que recoge, que yo sepa, no aparece, no tengo yo referencias de que se conserve el documento, pero lo copia Juan López, es un historiador dominico que continúa, porque era un gran proyecto iniciado a principios del siglo XVII sobre la historia general de la orden, que nos copia un pequeño extracto del documento, ¿no? En el cual evidentemente dice: nos el rey, mandamos a vos el consejo, caballeros, alcaldes, alguacil y hombres buenos de nuestra ciudad de Jaén, que recibáis en la dicha ciudad y todos sus términos a los frailes de la orden de Santo Domingo, de los frailes predicadores. Es nuestra voluntad que fagan en la dicha ciudad, en los nuestros palacios, monasterios de la dicha orden, que ruegan por la nuestra vida y nuestra salud, y de los infantes nuestros hijos. Fecha carta en Madrid, 27 de octubre, era de 1420. Bueno, evidentemente la era hispánica, como saben, corresponde con el año 1382. Y añade que se dio para la fundación de sus palacios, que habían sido de los reyes moros, y hasta estos tiempos se conservan edificios a la morisca. O sea que todavía, en 1613, cuando publica Juan López este libro, él asegura que se conservaban en el convento parte de las edificaciones de los antiguos palacios almohades. Evidentemente, el convento toma la vocación de Santa Catalina, yo entiendo que en relación
Primero, los dominicos, igual que los franciscanos, eran una orden que gozaban de la protección real desde el siglo XIII. Todos los reyes de Castilla habían ido renovando esta protección real. Por eso, gran parte de los conventos que los dominicos fundan, sobre todo en la Al-Ándalus que se van conquistando, aparecen con el título de Real Convento, ¿no? En este caso, el de Santa Catalina, porque Santa Catalina, que su día es el 25 de noviembre, se tenía la creencia, por una leyenda, como en toda conquista de toda ciudad siempre hay una leyenda en la que hay una aparición milagrosa que ayuda al rey a conquistar la ciudad. Lo vemos en Baeza con San Isidoro, el famoso pendón de San Isidoro que se le aparece a Alfonso VII, lo vemos en tantísimas cosas, Santiago, pues la leyenda decía que a Fernando III, la noche antes de la toma, que no fue toma, que ya vemos que los documentos dicen que fue una entrega por parte de Alamar, que se le había aparecido Santa Catalina, que era el día de su onomástica, y que le había intercedido y había ayudado a conquistar la ciudad. Evidentemente los documentos, como he dicho al principio, nos dicen que esto es falso o poco probable, porque todo hace pensar que la ciudad se entrega, como digo, entre finales de febrero y mediados de marzo del 46. Pero, como ven, ahí aparece el nombre de Santa Catalina del convento, que ahí lo vuelvo a poner otra vez ampliado. Además es importante, y apunto esto solamente, también por su faceta de centro de educación, ¿vale? Me voy a referir brevemente porque ya me voy a centrar en el tema de la arquitectura. Importante porque ya desde el principio nos dicen que se ofrecen lecciones de teología y de artes desde su fundación, que luego en el siglo XVI Paulo III, la década de los 30 o 40, no tenemos fecha exacta, pero Paulo III concede por una bula el privilegio de que fuese estudio general, y que luego, ya en el siglo XVII, se funda la Universidad de Jaén, ¿no? Que luego sería suprimida pues, porque la Universidad de Baeza protestó y Felipe IV decidió retirar el privilegio real que nombraba como universidad al convento de Santa Catalina Mártir. Dicho lo cual, esta imagen que vemos ahí de 1567 ofrece algunas pistas para imaginar cómo sería esa iglesia que a partir ya probablemente del siglo XV, porque si la donación se produce en 1382, ustedes saben que una obra de un edificio de esta magnitud siempre es una cosa lenta, y aparte las propias formas que subsisten de esa primera edificación nos hacen pensar que estamos hablando ya del siglo XV mediado por lo menos, cuando se empieza a construir el edificio nuevo. O sea que probablemente los monjes convirtieron y habitaron lo que quedara de los palacios andalusíes hasta que reunieron el dinero suficiente para poder empezar la construcción de la nueva iglesia. En planta, como es, bueno, está ya la planta una vez reformada a finales del siglo XVI, pero sí se conservan una serie de estructuras, sobre todo concentradas en la cabecera, como ahora veremos, con bóvedas de crucería y tal, que en primer lugar lo que nos plantea es una iglesia. Nos vamos a centrar de momento solamente en la parte de la cabecera, una iglesia con cabecera tripartita, una cabecera en este caso rectangular, con dos capillas colaterales, ¿no? No lo vamos a llevar ábsides porque, como ven, no era exactamente un ábside, era una capilla sobresaliente rectangular, como ven, a la que se le van añadiendo otras estructuras, pero fundamentalmente las otras dos capillas colaterales probablemente acabaran aquí en inicio. Esta también es renovada en el 16. Y bueno, como ven, yo cuando han puesto antes, creo que ha sido Irene, el esquema con las catas que se hicieron, me ha dado un poco de lástima que no se hubiera precisamente picado ahí, porque la lógica arquitectónica lo que manda en esta planta es que hubiese una nave de pilares justo, pero justo claro, enfrentando a los dos de la capilla mayor. Claro, por eso es una pena. El arquitecto quería saberlo. Claro, y tiene su lógica, evidentemente. Claro. Yo entiendo la lógica del arquitecto, pero hubiera sido tremendamente picar justo en la línea perpendicular desde a la siguiente fase. Para la siguiente fase, porque
Ahora, como veremos, es posible que esa primera iglesia fuese una iglesia de 3 naves, que era muy habitual. Bueno, ahora plantearé algunos paralelos. Como vemos alguna foto con esa estructura tripartita de las 3 capillas, que por otra parte es muy habitual en las iglesias de los dominicos, ya lo veremos, con esa bóveda de crucería, que evidentemente las formas a mí personalmente me hacen pensar en por lo menos mediados del siglo XV, por el tipo de, incluso posterior, efectivamente. Y en este caso con esos dragones, ¿no?, que habiendo hablado Pedro precisamente del tema un poco antes, pues es muy tentador vincularlos con la historia de la ciudad, pero bueno, en realidad sabemos que es una decoración que se repite continuamente en la arquitectura gótica en todo el país, y ahí son a millares las bóvedas de crucería las que aparecen decoradas con dragones, probablemente con un sentido apotropaico, ¿no?, de protección del espacio, ¿no?, un sentido un poco de apotropaico para alejar el mal, como si fuese un tipo de amuleto protector del edificio, ¿no? Como decía, luego otro elemento muy interesante, que aquí lo vemos en la volumetría de la iglesia, aunque reformada, con la fachada nueva que se hizo en el siglo XX, pero se conserva esta estructura en la fachada que, si tenemos en mente el dibujito de 1567 de Van de Vincaerde, está en el mismo sitio donde él pinta la torre. Y si lo vemos ahí. Y otro elemento es estos contrafuertes que, si bien en la fachada de este lado se eliminaron, pero en esta sí se conservan contrafuertes, ¿no? Ahí lo vemos perfectamente en esta fotografía, aquí incluso mejor, ¿no? Contrafuertes que yo creo que están muy modificados, porque a mí me da la sensación de que, aunque habría que estudiarlo con mucho más detenimiento, pero da la sensación de que han sido ampliados, de que se han subido en altura, probablemente cuando se cambia el sistema de cubierta y se introducen las bóvedas vaídas ya a finales del 16, porque probablemente esta iglesia estuviera cubierta, como todas las iglesias conventuales que se construyen en Andalucía a finales de la Edad Media, con techos de madera planos. Y aquí vemos esta estructura que se ve todavía en la calle, con partida en 2 cuerpos, ¿no?, a través de este filete aquí, ¿no? Se ve perfectamente que es el volumen de una torre. Y además, si tenemos en cuenta el dibujo de Van de Vincaerde, como digo, coincide con donde coloca en la torre. Para intentar averiguar un poco con esos elementos, con esa torre, con esos contrafuertes, con esa posible ordenación de la nave, ¿a qué podemos agarrarnos si no tenemos más evidencia? Pues podemos intentar hacer un paralelo a ver cómo los dominicos hacen las mismas operaciones muy parecidas en contextos muy similares al del convento de Santa Catalina, ¿no? Pues para mí el paralelo más claro entre el convento de Santa Catalina de Jaén es el convento de San Pablo de Córdoba. Es exactamente el mismo caso. Fernando III conquista la ciudad en 1236, se hace el repartimiento y concede a los dominicos unos palacios de época almohade para que instalen el convento, ¿vale? Se funda en 1241, pero la iglesia se construye a partir del siglo XIV. Como vemos, se conserva que es todo esto que se conoce como los jardines de Uribe, que están alrededor de la iglesia de San Pablo. Esto, sí, para quien conozca Córdoba, esto es el ayuntamiento, aquí está el templo romano, está justo enfrente del ayuntamiento, y como ven, toda esta zona en la que se tiene constatado que son los jardines de un palacio también andalusí, ¿no? Y hacen lo mismo, ocupan los palacios y empiezan a construir la iglesia a partir del siglo XIV. Es una iglesia que, aunque bastante más antigua que lo que se construyó aquí en Jaén, por lo menos un siglo anterior, pero sí que nos da pistas, por ejemplo, para ver que también tiene la estructura tripartita de la cabecera, y en este caso formada por 3 naves separadas por pilares cruciformes, no de mucha altura, porque además la iglesia está cubierta por un techo de madera, y que lo que sí tiene a lo mejor un poco más de paralelismo, y que es otra de las posibilidades que para ver qué construyeron los dominicos ahí a partir del siglo XV, son las 2 grandes iglesias dominicas de Castilla, que se construyen entre mediados del siglo XV y del XVI, y que tienen la característica que
que conservan, como ven, aunque de formas diferentes, ¿no? Tanto San Pablo de Valladolid como San Esteban de Salamanca, conservan la misma estructura tripartita de la cabecera, en este caso con una nave de crucero muy poco marcada, y luego una nave única con una serie de capillas que se forman entre los contrafuertes, que puede ser también el modelo a partir del cual se reorganizara la iglesia de Santa Catalina a finales del 16. En este caso, ahora hablaré de San Esteban. Como decía, se renueva la iglesia a partir de, sabemos que en 1578, por una inscripción que hay en la iglesia se ha consagrado, se ha hecho obra, se ha consagrado y la consagra un personaje que es Fray Francisco de Vitoria o Victoria, que es un dominico portugués, que es nombrado de origen portugués, aunque educado en España y tal, que es nombrado por Felipe II obispo de Tucumán. Tucumán es una región, hoy actualmente en Argentina, en el norte de Argentina, que lindaba en aquel momento con toda la zona del Potosí, de Bolivia, donde estaban las minas. Este hombre, Francisco de Vitoria, obispo de Tucumán, que rechaza, dimite de su puesto y se vuelve a España, y uno de los sitios donde reside es el convento de Santa Catalina de Jaén, consagra la iglesia. No sabemos si fue algo más que consagrar o quizá también hubo algún tipo de patronato. El hecho de que luego en el 17, cuando se renueva el claustro, se incluya su escudo en una de las pandas del claustro, quizá apunte a un posible patronato. En ese caso, la verdad es que sería un honor un poco dudoso, porque estamos hablando de un personaje realmente siniestro. Fray Francisco de Vitoria, que marcha con apenas 20 años y se ordena dominico en Lima, hace una fortuna en los años 70 y 80 con el tráfico de esclavos. Él había establecido una ruta, autorizada evidentemente por la Corona de Castilla, en la que iba a recoger esclavos negros venidos de África a Salvador de Bahía, hoy actualmente en Brasil, y había establecido perfectamente una ruta para llevar los esclavos negros venidos de África hasta las minas del Potosí, en Bolivia. O sea que se hizo una fortuna. De hecho, la historiografía brasileña, que lo ha estudiado intensamente en los últimos años, se le denomina el obispo contrabandista, ni más ni menos. O sea, no hay certeza realmente de que sea un patronato lo que hubo de él, porque ya les digo que lo único que sabemos es que consagró la iglesia, que esto es una ceremonia que se hacía con todas las grandes iglesias, con iglesias importantes, y que su escudo se replica en el siglo XVII cuando se renueva el patio. Pero bueno, yo dejo el apunte de un poco que también nos acerquemos a los lados oscuros de nuestra historia, que hay que conocerlos también. La renovación que se hace fundamentalmente se centra en reordenar esta parte de aquí en la que se crea una especie de crucero con esta solución que no deja de ser un remiendo, con esta bóveda trapezoidal que resulta simplemente de una mala adaptación forzosa a un espacio que no es regular, ¿no? Porque aquí lo normal es que los pilares hubieran estado a la izquierda y a la derecha, que hubieran coincidido con los contrafuertes interiores, pero claro, eso hubiera supuesto derribar la capilla mayor entera, con todos los gastos que suponía. Entonces, si no se tiene mucha financiación, siempre es mejor hacer este tipo de remedio, ¿no? Y ese es el motivo de esta cúpula, no es otro, ¿no? Pero sí que se introducen algunas, por ejemplo, se articula esta especie de crucero, se ordena un poco, sobre todo en cuanto a decoración, con unos órdenes, un orden de pilastras toscano, dórico y otro de pilastrillas jónicas en la parte superior, y que la iglesia, pongo aquí esto porque la iglesia tradicionalmente, esta renovación se ha venido atribuyendo, aunque no hay documentos que así lo indiquen, se ha venido atribuyendo a Alonso Barba, el colaborador y sucesor, heredero de Andrés de Vandelvira, y además es posible que interviniese porque, como ya conocen en su día el profesor Pedro Galera, un documento en el que uno de sus sobrinos participaba como cantero en la renovación precisamente de toda esta zona de las nuevas capillas, ¿no? Pero el caso es que a mí personalmente, y esto es una valoración mía personal, sin documentación de por medio, la forma
la propia planta de la iglesia, me lleva un poco a soluciones que se alejan un poco de la obra de Vandelvira y de Barba, y que me llevan un poco al mundo de la arquitectura de la Sevilla de finales del XVI. Pongo aquí una planta sacada del Tratado de Arquitectura de Hernán Ruiz, un arquitecto, junto a Vandelvira, el más importante de la Andalucía de mediados del XVI, ¿no? en el que vemos que plantea un tipo de iglesia con una estructura muy similar a lo que se plantea en Santo Domingo con la Renovación, o sea, una capilla mayor, tripartita, que no estén conectadas, ¿no?, con estos espacios auxiliares, una especie de crucero, aunque en este caso cubierto con bóveda, y una sala, o sea, una nave única con capilla a los lados con tribuna. Esto es una cosa importante que también se introducen posteriormente en la iglesia. La portada, que es otra pieza un poco misteriosa y un poco desconcertante, porque, como saben, la portada no estaba en el lugar en el que ocupaba, y estaba por detrás en un nivel más bajo. Aquí la tienen representada el nivel en el que estaba en amarillo. Este es el plano de la reforma que hace Luis Verges Martínez, Luis Verges padre, en 1926. Ante el peligro de derrumbe de la fachada, deciden cambiarla, moverla, y la trasladan aquí a esta parte, ¿vale? Pero la fachada en sí, desde el punto de vista de la composición arquitectónica, es extraña, que eso, bueno, tampoco es que sea muy raro, porque estamos en un momento de experimentación en el lenguaje arquitectónico del clasicismo, finales del XVI, pero aparte de eso, hay cosas extrañas y sobre todo mal resueltas desde mi punto de vista, porque hay falta de proporción, este frontón, el orden corintio muy corto, y cosas extrañas, ¿no?, como por ejemplo, y que desde mi punto de vista son ajenas al lenguaje, un poco ajenas al lenguaje tradicional de Vandelvira, ¿no?, como este orden colgante, o la introducción de un orden mayor que engloba a otro orden menor en la portada, ¿no?, pero que son cosas que sí vemos, por ejemplo, en la arquitectura de Hernán Ruiz, ¿no?, aquí en el Hospital de la Sangre, ¿no?, que utiliza este orden colgante, o en las portadas que utilizan una vez más el orden mayor, que incluye a otro orden menor, ¿no?, como la antigua casa, la profesa de los jesuitas, o el antiguo convento de San Agustín de Sevilla. Y ya brevísimamente, dos notas acerca del otro espacio que en la Edad Moderna se configura en el solar, ¿no?, que es la conocida como Casa de los Uribe, en la que en realidad tampoco hay mucho que contar, ¿no? Tampoco hay mucho que contar desde el punto de vista histórico. Sabemos que es adquirida en el siglo XVIII por esta familia, por los Uribe, de la que toma nombre la calle y la casa, evidentemente, pero que parece ser que anteriormente, ya desde el siglo XVI, pertenecía a la familia Mesía y Ponce de León, que son, bueno, dos familias en realidad de las más importantes de Jaén en el siglo XVI, que probablemente, como bien han indicado mis compañeras de mesa con anterioridad, probablemente los dominicos se verían forzados, a lo mejor en el siglo XVI o en el final del siglo XV, a ir vendiendo lotes de terreno del antiguo palacio, pues para ir costeando las obras del edificio, ¿no? Y bueno, aquí esta foto antigua que tomó Luis Verges Roldán, que aparece publicada en un artículo que publicó en 2008, la fachada está muy remodelada, hay intervenciones clarísimas del 18 y del 19, ¿no?, en la articulación de la fachada, pero sí conserva algunos rasgos típicos. Yo no lo llamaría palacio, ¿no?, porque realmente, más que un esquema de palacio del siglo XVII, que parece que es la época en la que se construye, responde a lo que es una casona noble típica, ¿no?, de las que tantas había en Jaén y de las que ya tan poquísimas quedan, ¿no? Por ejemplo, con esta articulación de las cámaras, ¿no?, con estas ventanitas tan estrechas que serán tan típicas, el dibujo de Van den Wingerde está lleno de torres y de cámaras con esta estructura de ventanitas, ¿no? O sea, una estructura muy típica de la arquitectura doméstica del Jaén del 16 y del 17, ¿no? Vemos el volumen que tenía, ¿no?, con el patio, que probablemente, pues, debajo donde estaba toda la zona de los patios de los palacios almohades, ¿no? Y que, como es una estructura
que pues, replicaba la típica casa noble del 17 en Jaén, que aunque tenía cosas de la herencia andaluza y andalusí, pero también una casa de tipo muy castellano en lo constructivo. Esta en particular, ¿no? Organizada alrededor de un patio principal, ¿no? Aquí tenemos la foto, que utiliza este sistema tan tradicional, tan típico de la arquitectura popular española, como es la zapata, ¿no? En vez de utilizar arcadas de piedra, pues utiliza estructuras adinteladas sobre las que se ponen las zapatas de madera y sobre ellas, bajo ellas, estas columnas toscanas, ¿no? O la escalera, fantástica, ¿no? Para una casa de este tipo, que conectaba la planta principal con el patio. Bueno, y con eso termino un poco este repaso a la historia del edificio en época cristiana. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Por la hora vamos a comentar que hemos tenido un poco de retraso. Creo que ha sido muy interesante, muy ilustrativo.